Este espacio ha sido durante muchos años un punto de encuentro para las voces femeninas que han decidido levantarse, sanar y construir un futuro diferente. Un lugar en donde la palabra, el arte y la sororidad se unen para decir que aquí estamos, aquí seguimos y no estamos solas. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes que nos escuchan y nos acompañan en este momento, en este espacio que hemos preparado con mucho cariño. Mi persona, Yamila Aguilar, y mi compañera Mariluz Núñez Navarro. Para dar a conocer algunas situaciones que están pasando en nuestro territorio y para contar un poco de lo que fue nuestra experiencia a través de ese recorrido acompañado de investigación y de socialización que realizamos en la Casa de la Memoria y los Derechos de la Mujer acá en Barrancabermeja. Entonces, Mari, ¿cómo podemos empezar nosotros este momento? Podemos empezar contigo, contando un poquito de lo que es y cómo nace esta primera Casa de la Memoria y los Derechos de la Mujer en Barrancabermeja. Bueno, para contarles un poquito, esta Casa de la Memoria y los Derechos de la Mujer fue fundada en el 2019 y el propósito de esta casa es visibilizar la lucha de las mujeres, sus derechos y cuál es su papel en la historia de Barrancabermeja. También sabemos que esta Casa de la Memoria no solo se centra en las mujeres, sino que también se centra en la historia de Barrancabermeja, cómo esta región ha sido testigo de las luchas, de las transformaciones que han sucedido aquí en la región. Esta casita fue inaugurada en el 2019 y esta casita nació como una casita de tablas, que era un refugio, humilde, algo morado. Unos inicios súper humildes. Sí, una casita morada que era el refugio para muchas mujeres donde la violencia aquí en el Magdalena Medio era demasiado cruda. Entonces esas mujeres se guardaban en este refugio de los paramilitares y cuidaban a sus hijos. Mira que de hecho este conflicto entre aquí en el Magdalena Medio el conflicto armado, los paramilitares, las guerrillas, el ejército controlaban los territorios que veían a estas mujeres como un peligro. O sea, las veían como la extrema izquierda y querían exterminarlas. No, y como ellas no permitían el ingreso de estas personas y de las armas en sí a la casita, las amenazaron entonces hasta lograr destruirlas. Una de las reglas importantes en esta Casa de la Memoria era que no se podían entrar personas con armas, no se aceptaba la violencia, además de que era un refugio para mujeres, para cuidar a sus familias. De hecho, hay un dato que encontré que esta casa, estas casitas, estas mujeres ayudaron a más de 2.100 mujeres y familias en Santander, Yami. Y uno dice, Dios mío, probablemente hay generaciones de nosotras muchísima y es muy lindo. Ni siquiera llega a darse la idea de la cantidad de familias que han pasado por este lugar, que han recibido el apoyo que necesitan y han podido como darse a conocer sus historias. Entonces es algo que te impacta mucho, ¿no? Sí. Una vez entras al lugar. Bueno, y iba a comentar algo que esto fue muy duro para la OFP porque los paramilitares querían acabar con todas estas casas y una de ellas fue destruida. Fue una de ellas la que tenemos aquí en Barranca. Pero cuéntanos qué significa OFP para los oyentes que no tienen idea. Significa Organización Femenina Popular. Entonces, es la Organización Femenina Popular. Y entonces fue muy complejo porque pues, los paramilitares querían exterminar a este grupo de mujeres, destruyeron una de las casas que es la que tenemos aquí en Barrancabermeja, sacaron todo, destruyeron y fue algo muy duro, pero a pesar de todo las mujeres persistieron y levantaron esta casa y pues todavía en la actualidad siguen y hay muchas casitas en diferentes lugares de aquí de la región. Mira que pasamos a las obras y si no recuerdo la primera que ella nos mostró, la guía que nos estuvo acompañando en este recorrido, la primera obra fue la de las siluetas, ¿no? Que era como un grupo de siluetas negras y fácilmente tú llegabas y reconocías que eran siluetas de seres humanos, de personas, ¿no? Pero eran negras, no se veía nada como sombras y no tenían rostro, no tenían nada, simplemente era un grupo de siluetas y ella nos explicó que esas siluetas negras representaban a las personas que actúan en este conflicto armado, ¿no? De esos a los paramilitares, a la guerrilla, a todos estos.
Entonces es una de las obras que, a pesar de ser la primera, fue una que me dejó bastante impactada porque yo me pongo trato de ponerme en el lugar de esas personas víctimas y no alcanza uno a imaginarse el sufrimiento y el dolor por el que han pasado, ¿no? Entonces ellos, al recordar momentos donde fueron tan vulnerables, tan vulnerados, tuvieron que ver tanto y muchas veces por ese dolor tratan de recordar y lo que recuerdan son siluetas negras, no sombras Sí. que los persiguen y ese dolor que los persigue en sus sueños, en sus pesadillas. Entonces es una obra muy Demasiado profunda impactante. e impactante. Entonces, esa creo que fue la primera que Sí. vimos. Y después pasamos a una parte donde nos contaban de algunas tragedias, ¿no? Que sucedieron acá en Barranca Bermeja. Tú tienes el Sí. registro de algunas, ¿no? Qué genial que vamos a empezar también con un poquito a hablar de estos hechos históricos que han ocurrido aquí en Barranca Bermeja y entre uno de ellos está, tenemos el 16 de mayo de 1998, esta fue una de las masacres más impactantes en la historia aquí en Barranca Bermeja porque llegaron varios hombres en dos camionetas y había un acto cultural y empezaron a matar a la gente y de hecho también hubo involucrado un niño que pues le decía como que no mataran a su mamá porque ya habían matado a su papá. Y es demasiado duro leer esa noticia. Y estos hombres pues tuvieron compasión, digámoslo por decirlo así, se fueron y fueron a otros lugares de aquí Barranca Bermeja en la Comuna 7 y mataron a gente, a otras las subían al carro y a los que no se Y mira subían que hay los mataban. confusión, ¿no? Hay confusión entre las fechas de esas tragedias. Sí, mira que Incluso nos pasó. en el recorrido yo confundí esa masacre con la del 28 de febrero de 1999, pero resulta Esa fue que un año después. un año después y esa fue donde las autodefensas del Cesar asesinaron a 8 personas. Exacto. Y desaparecieron a 2, ¿sí? Sí, Sí, de Santander asesinaron a 8 personas y desaparecieron a 2. Eso fue un año después. Fue una de las dudas que resolvimos en ese recorrido. Sí, y esto pues leí un poquito por ahí, decía que esto era como un aviso de lo que había pasado el 16 de mayo de 1998, era como un aviso, como de esto iba a pasar y nada, esa fue una de las masacres más difíciles y entre esas fechas que vimos pues también estaba hacía parte de la línea del tiempo, hacía parte de esa línea que habían otras historias, entre esas también había mujeres que habían sido asesinadas, violentadas, torturadas, entre esas tenemos a Yamile, y Yamile no recuerdo el apellido, pero era una de las mujeres Sí, importantes fue de la una de las organización. líderes que en su momento ayudó muchísimo a la organización, entonces, Sí. y fue cruelmente asesinada y su cuerpo nunca fue hallado, entonces la tienen ahí como en esa memoria, la mantienen. Y recuerda que lo siguiente fue el recorrido por las imágenes del río. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí. Que eran como un grupo de fotografías hermosas de los atardeceres y de las aguas del río Magdalena, pero también como con el fin de conservar la memoria también que lleva el río, ¿no? Porque el río también, como nos decía ahí en la muestra, es y ha sido y seguirá siendo por muchísimo tiempo más víctima también de este conflicto armado, víctima viviente que no solo recibe cuerpos sin vida, sin nombre, sino que también recibe los pasos de los desplazados, también es medio de transporte para estos atacantes, también ha sido parte de algunos desastres naturales, ¿no? Que también han quitado muchísimas vidas en estas zonas. Y siento que es maravilloso, me parece importantísimo que es un lugar como este, como la Casa de la Mujer, también tenga como parte principal de sus monumentos al río. Es un árbol real, porque es un museo, es una muestra, y pues es más difícil mantener uno real. Es una muestra, es una obra creada con material. Hay un piso que es como con pasto artificial, hay cojines, y en las ramas del árbol están las placas. Hay placas pequeñas, pero muchísimas, que contienen las placas, los nombres De estas mujeres que fueron fechas asesinadas. de nacimiento y fallecimiento. Bueno, Y muchos no de fueron estos casos. todas las mujeres, no todas estuvieron ahí. Homicidios. No todas, las que más o menos alcanzaron a tener
y eso que había ciertas familias que No permitían, sí. no permitían el No quisieron dar la Claro, información de sus parientes porque no querían que se dieran a conocer los casos, en muchos casos. Y todos estos nombres los lograron recoger gracias al Registro Nacional de Víctimas, ¿no? Así recogieron muchas de las placas que están ahí, lograron hacerlas. Muchas ni siquiera tienen la fecha de fallecimiento, solo que fallecieron, se sabe. Y una frase que la guía nos dijo que nos pareció muy bonita es que ellas dicen, no las enterramos, sino que las sembramos. O sea, como un nuevo nacer para ellas, que su historia se conozca. De hecho, habían velitas. Ese día habían No velitas. se podía así. sentar en el pastico. Sí, fue algo muy sensorial, ¿no? Muy bonito. Incluso estábamos solo las dos y eso nos permitió Un recorrido muy íntimo y nos permitió concentrarnos más. Que no hubiera. Tenemos preparada una entrevista que realizamos también con la señora Jacqueline. Ella Sí. nos brindó ese espacio, esa oportunidad de hacerle preguntas y dudas que nos habían quedado después de ese recorrido que realizamos. Y también ella nos extendió, nos dio muchísima más información para complementar este proceso investigativo que estábamos realizando y seguimos y vamos a seguir realizando porque es algo que no se puede quedar quieto, hay muchísimo más que buscar. Entonces esperamos que se concentren, la escuchen atentamente, la preparamos con muchísimo cariño, fue un espacio muy cómodo, la verdad. Fue muy formativo para nosotras también, no solo eso, ella nos va a dar algunos consejos para nosotros los futuros formadores, los futuros maestros, de cómo llegar a nuestros alumnos de la mejor manera, con los mejores espacios, con mejores oportunidades, como ellas lo han hecho y cómo podemos nosotras hacerlo actualmente. ¿Cómo ha sido el proceso territorial y organizativo que han venido haciendo estas mujeres aquí en el territorio? Contarles que yo hago parte de la Organización Femenina Popular del equipo de dirección. Llevo más de 30 años dentro de la organización. Eso significa que hago parte de, nosotras hablamos como de la segunda línea fundadora de la organización. Porque hubo una primera línea o un primer grupo de mujeres en los años finales de los 70 y los 80, a mediados de los 80, que trabajaron y es cuando se da origen a la Organización Femenina Popular, que eran con los clubes de amas de casa. La organización nace en 1972 y del 72 yo llego a la organización en el 87, o sea, 10, 12, 15 años ya prácticamente después, ¿verdad? Entonces hay una primera línea fundadora. Aún como organización contamos con una de las mujeres de esa primera línea fundadora y es nuestra compañera Yolanda Becerra Vega, que es la dirección nacional de la organización. Y nosotras como organización, vuelvo y te digo, hay una primera etapa que va hasta el 87, en el que estábamos con pastoral social, porque nosotras nacimos de la Iglesia Católica, nacimos de la pastoral social, en ese ejercicio de el origen nuestro tiene que ver con una apuesta política desde la Iglesia y era la teología de la liberación. O sea, ese proceso donde las comunidades eclesiales de base jugaban un papel fundamental en la dinámica del ejercicio de fe, pero de esa fe liberadora, como dice su nombre, la teología de la liberación. Y sacerdotes que se dieron a la tarea de promulgar en el sector nororiental en los años 70 y 80 esta apuesta es los que consideramos como esos promotores o impulsores de la organización junto con religiosas y mujeres del sector nororiente. Bueno, ya para ir cerrando, nosotras somos futuras maestras, licenciadas, pero pues somos mujeres y queríamos preguntarte a nosotras que vamos a convivir en espacios con niñas, con niños que son el futuro del país y de esta ciudad, ¿qué consejo o qué ejercicios crees que desde nuestra obligación o postura como docentes podríamos realizar para mantener la memoria de lugares como este y de mujeres como las que vemos en ese recorrido allá arriba, que mantienen la memoria de estos sucesos aún
como a la vista del pueblo de Barranca. Entonces, ¿qué ejercicios crees que podríamos nosotras, y no solo nosotras, sino todas las personas que van a escuchar el podcast, que podríamos realizar o llevar a cabo para mantener esa memoria? Miren, nosotras como organización femenina, como mujeres que parimos la vida, indudablemente muchas veces, muchas noches, muchos desvelos, muchas madrugadas, pensábamos cómo le vamos a arrebatar nuestros hijos a la guerra. Y la Organización Femenina Popular siempre ha creído que el joven es dinámico, el joven es vida, los niños, las niñas, hay inquietud, hay movimiento, y asimismo hay que buscar la estrategia para que ellos se sientan incluidos. Entonces, nosotras hemos trabajado mucho, y de hecho, pues también dentro de las pérdidas que tuvimos en el conflicto está uno de nuestros compañeros que era el maestro coordinador de la Escuela de Arte y Cultura de la Organización Femenina Popular. Porque poner a los pelados a bailar, a tocar la tambora, a tocar una guitarra, a tumbar, en vez de estar en la esquina al asedio de un actor armado que le entregue un arma y le entregue para que vaya y mate hasta a su mismo hermano. Entonces, esa fue una estrategia importantísima, y nosotras siempre creemos que la esencia del joven es esa. Es la vibra, es la chispa, y si se la entregamos a través del arte y de la cultura, eso, si lo potenciamos desde esa energía que él tiene, él se encuentra, él encuentra un lugar. Para cerrar, pues queremos de todo corazón agradecerte por el espacio que nos brindaste, por la oportunidad de venir a visitar este lugar tan maravilloso. Ha sido una experiencia muy reconfortante para nosotras y un aprendizaje que nos llevamos, porque va a ser parte no solo de este trabajo que estamos realizando, sino de nuestra formación y de nuestro proceso investigativo.